¿Se oye? Sí. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir, porque sobre todo un viernes por la tarde es un poco complicado, pero bueno, es el día que consideramos que era mejor para todos. Yo soy José Gómez Mateo, soy el secretario técnico del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, que como sabéis, pues somos los que patrocinamos el grupo de preparación de oposiciones que llevan estos señores y unos cuantos más que no han venido. Y en principio, como posiblemente sepáis, no es necesario estar colegiado para haber venido aquí. Entonces no sé si alguno no está colegiado, no importa. Pero para estar luego integrado dentro del grupo sí que es necesario estar colegiado. Y además para trabajar al servicio de la administración también es necesario estar colegiado. O sea que eso es un tema que en principio no tiene más discusión. Luego, para los que no lo sepan, no sé si todos conocéis las condiciones económicas y esto, porque es una cosa que ellos no van a tratar. O sea, el Consejo, además de crear este grupo, lo que hace es subvencionar casi todo lo que se puede ir aprobando. El sistema es que a medida que, bueno, de entrada ya hay una primera subvención para la matrícula y luego a medida que se van aprobando las partes de la oposición, que ya os contará él cómo son cuatro partes, una de ellas idioma, que esa no tiene subvención, pero a medida que se van aprobando se va devolviendo parte del importe que se ha pagado por la matrícula, de forma que al final sale muy barato el haberse inscrito. De todas formas, si alguno, ya digo, aunque no esté colegiado, no sabe las condiciones y quiere saber más y esto, pues puede llamar al consejo, que hay una persona que es la que se encarga, Mercedes, y ella le puede dar toda la información que hemos mandado hasta ahora a los colegiados, porque claro, son los que tenemos los correos electrónicos. Entonces lo hago extensivo, por si tenéis algún compañero o compañera que no ha podido venir, puede informarse tranquilamente de todo la información que tenemos hasta ahora. Y luego también, pues, todo lo que pueda yo aportar, cuando habléis con el consejo, cuando yo esté por allí, pues si queréis hablar conmigo, con mucho gusto, yo os atenderé. Y ya no os entretengo más, ya paso la palabra aquí al jefe de la UCASA. Muy bien, buenas tardes. Soy José María Peláez, soy un compañero ingeniero de minas. Llevo ayudando a preparar posiciones a compañeros desde el 2004. Me acompaña también Jorge Aladro, también ingeniero de minas y también preparador, y que además él va a comentar tanto lo que es el desarrollo de la preparación del proceso como su propia experiencia vital, que puede ser interesante, debido a que ha estado tanto en la pública como en la privada. Yo creo que lo interesante es que esto sea más interactivo que unidireccional. Entonces, yo tengo pensado un cierto esquema. En cualquier momento estoy dispuesto a recibir preguntas e incluso podemos modificar el esquema de la presentación. Creo que lo interesante, en primer lugar, es plantearnos qué me ofrece la administración, por qué quiero opositar, por qué quiero convertirme en funcionario. Eso como primera pregunta, evidentemente. Ante esa pregunta, vamos a ver las posibilidades tanto en cuanto al número de plazas, este proceso selectivo, como a las funciones que se hace la administración, las condiciones laborales que ofrece la administración, para, bueno, poder decidir si realmente apuesto por opositar o no. Una vez que ya tenga claro esas condiciones, vamos a comentar con un poquito más de detalle cómo es el proceso selectivo, en el cual el Consejo fomenta el grupo de preparación para facilitar esa labor a los colegiados. ¿Les interesa este esquema a los presentes? ¿Es razonable? Comienzo, no obstante, insisto, estamos a disposición de los asistentes para cualquier duda o pregunta, y aún así, cuando acabe el evento, si alguien quiere hacer alguna pregunta personal, también puede hacerla, pero seguro que la pregunta puede ser interesante y estará probable a todos, porque con los años el tipo de preguntas al final se terminan repitiendo. Intentaré adelantarme ya algunas, no obstante, insisto, estamos a disposición en cualquier momento.
¿Por qué quiero ser funcionario? Bueno, en la administración se hacen muchísimas cosas. Esta posición es para la Administración General del Estado, es a nivel estatal. Dentro de la Administración General del Estado, aparte de cuerpos en los que abundan licenciados en Derecho, licenciados en Economía empresarial, a ser un ámbito bastante regulado de Derecho Administrativo y con una carga jurídica y económica bastante importante, también hay un lugar, y es un lugar que yo considero que es importante, para ingenieros. ¿Por qué? Porque la Administración, al margen de esos procedimientos administrativos y esos contratos y esa contabilidad pública que debe hacerse y que está presente en todos los departamentos ministeriales, en la Administración se aprueban proyectos técnicos, se fomentan o se promueven como promotor proyectos técnicos, se autorizan, se hacen concesiones, se hace inspección, se hace sanción, se hace multitud de actividades de contenido técnico, para lo cual es necesario que la Administración esté dotada de personal técnico, de personal ingeniero. Y dentro de los distintos cuerpos y escalas, hay cuerpos y escalas generalistas y cuerpos y escalas especializados. Especializados en cuanto a titulación. Cuerpos o escalas generalistas a las que como ingeniero de minas podemos presentarnos puede ser inspección de trabajo, escala titulados superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, inspector de Hacienda, técnicos de gestión de la Administración General. Podemos presentarnos a cualquiera de ellos. Luego, específicamente, existe un cuerpo que es el Cuerpo de Ingeniería de Minas del Estado, que es, y ya vamos circunscribiéndonos a esta presentación, la oposición que se está fomentando y preparando ahora en concreto. Esta oposición, ¿qué tiene de especial o cuál es su atractivo respecto a otras oposiciones? Si alguien quiere opositar, de verdad no tengo ningún interés personal o particular en que sea esta oposición. Lo que sí digo es, en otras oposiciones se puede competir con otros colectivos y el ratio presentados plazas suele ser bastante alta. Sin embargo, en esta oposición solo competimos entre nosotros y además el ratio presentados plazas es muy favorable. Este año, de hecho, son 11 plazas, 10 turno libre y 1 discapacitados, y el ratio de presentados es realmente bajo. De hecho, los años pasados han quedado plazas sin cubrir porque, estadísticamente hablando, desde el 2004 se ha cumplido una ley no escrita que es que solo aprueban de media el 10% de los que se presentan al primer examen. No de los que echan instancia, echar instancia es fácil y rápido, sino los que se presentan. Estos últimos años se han venido presentando 50, 60 al primer examen y han sido los que han ido aprobando, 5 o 6. Siendo un número de plazas superior al de los aprobados finales. Con esto quiero decir que, si bien toda posición es dura, esto es una posición de nivel A1, superior, y hay que llegar a un nivel mínimo, y ese nivel mínimo es alto, no nos engañemos. Muy alto. Muy alto, sí, muy alto de hecho. Lo cierto es que a partir de ese nivel aprobarían todos, cosa que en posiciones más competitivas, porque se presenta mucha más gente, no hay un nivel mínimo a partir del cual se aprueba. El nivel lo fija el mejor opositor y de ahí para abajo. No hay un nivel mínimo, más bien hay un nivel máximo a partir del cual se termina quien aprueba. Entonces se compite por arriba. Sí. Espera, te paso. Bueno, es que esto es como la tele. Yo he sido miembro del tribunal, bueno, he sido secretario del tribunal. El nivel mínimo lo determina el tribunal. Aquellos opositores que no cumplan el nivel mínimo no entran, independientemente de las plazas que haya. No he dicho decir, pues ya va a hacer un baremo, este es el 10 y este es el 5. No, tú tienes que tener un nivel mínimo y a partir de ahí, si hay más gente que las plazas disponibles, se entra. Si hay menos gente que las plazas disponibles, entran los que dan el nivel mínimo. Y ese nivel mínimo es el mismo que hemos pasado todos los que estamos en la Administración del Estado, que es un nivel muy exigente de conocimiento de todo el temario. Por eso decía que era interesante el perfil de Jorge, porque él ha estado en una empresa privada y alcanzó un nivel directivo, después se hizo funcionario y después de un periodo dilatado como funcionario en el cual desarrolló también el papel de miembro de un tribunal,
ha vuelto a la empresa privada, con lo cual está claro que su bagaje y el que esté aquí comparta su experiencia con vosotros, creo que puede ser bastante interesante. Eso le da rabia a mucha gente, ¿no? Coja una plaza y luego la deje. Bueno, pero luego ya vendrá otro y la ocupará. Bueno, con lo cual con esto quiero decir que dentro de las oposiciones superiores es una posición interesante. No es fácil ni mucho menos, creo que la idea ha quedado claro, pero que es muy interesante por esos factores. Vale, una vez dentro, siguiendo con la idea de, bueno, ¿y qué puedo hacer yo en la administración o qué me ofrece la administración? El destino inicial suele ser el ministerio donde esté la unidad de energía. En este caso, Secretaría de Estado de Energía, hasta hace poco en el Ministerio de Industria y ahora en el de Transición Ecológica. No obstante, una vez que se está dentro, mediante procesos de movilidad, la posibilidad de moverse dentro de la administración es casi limitada. Y puedo poner ejemplos, no extremos, sino reales. Yo estoy trabajando en el Ministerio de Ciencia en temas de I+D. Tenemos compañeros en la oficina presupuestaria, tenemos compañeros en gestión económica, tenemos compañeros en el Ministerio de Hacienda, haciendo cometidos técnicos o incluso cometidos de tipo económico, porque en ese momento le ofrecieron esa oportunidad y la persona pues tendría conocimientos previos de su experiencia profesional o simplemente tenía voluntad de aprender y aceptó el desafío y ha continuado con su carrera profesional en esa unidad. Por esto quiero decir que es muy difícil que dentro no encontréis un hueco para vosotros y que es difícil también aburrirse, porque esas posibilidades para moverse en puestos tan variopintos como puestos técnicos en la unidad de prevención de riesgos laborales, al jefe de la unidad de oficialía mayor a efectos de mantenimiento y obras de departamentos ministeriales o en distintos ministerios con distintos cometidos, es muy difícil que no encontréis vuestro hueco. Además, es un atractivo para poder probar. En una empresa privada, una vez que uno se va, no es siempre tan fácil o tan evidente que pueda volver y que me acojan con los brazos abiertos. En la administración, al haber tantos huecos, al haber cierta facilidad para la movilidad, está claro que no hay ningún problema en poder estar una serie de años en un puesto y si uno le ofrece una cosa interesante, poder cambiar y seguir moviendo. O sea, que seguimos dentro de la administración del Estado. Además, una vez que estamos dentro de la administración, también tenemos posibilidad para movernos. Esta posibilidad es más restrictiva, pero existe, a otras administraciones públicas, es decir, administraciones regionales y administraciones locales. Y por último, en vez de hacia abajo, también hacia arriba. Podemos optar a puestos de nivel europeo o internacional. La manera más fácil de probar una posición en la Unión Europea es como experto nacional destacado, con contratos temporales entre 2 y 5 años, tras lo cual el funcionario retorna a su mismo puesto, sin perder el puesto en el cual se desplazó. Hay compañeros que les gustó la experiencia y se quedaron, tuvieron que hacerlo en una posición europea, pero luego ya se quedaron porque les interesaron. Otros volvieron después de esa experiencia y continuaron en el punto en el que estaban. De hecho, cuando eres experto nacional destacado, tu nómina la paga el Ministerio de Exteriores. Bueno, no sé si me oís, es por no andar jugando. Pero cuando eres experto nacional destacado, tu nómina sigue estando en una parte mayoritaria a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Cambia tu dirección de correo, dejas de ser Miteco o Mincotur o Minetur o Mitic y pasas a ser Maec, pero sigues estando a cargo de la Administración del Estado. Hasta 3 años, puedes prorrogar a veces 2 o 3 más y luego vuelves a tu unidad, que es de donde has salido, o a la Administración General, no pierdes la condición. Luego, no sé si lo tienes pensado, la movilidad también entre administraciones es algo que es exclusivo de los cuerpos de la Administración del Estado. Tú, desde la Administración General del Estado, puedes moverte hacia la autonómica o a la local. Eso no ocurre en el sentido contrario. No es, si tú entras como funcionario del ayuntamiento de donde sea o de la comunidad autónoma, no puedes pasar a la Administración del Estado. Va solamente en un sentido. Sobre las condiciones laborales, la jornada son 37 horas y media en horario flexible, es decir, el horario de obligada presencia es de 9 a 2 y media. El resto de la jornada se puede completar o por la mañana o por la tarde. Eso es potestad del funcionario, como de la unidad. La jornada se puede ampliar hasta 40 horas cobrando un concepto que se llama productividad, pero es potestativo de si el funcionario quiere adherirse a él. Hay un mes de vacaciones, 22 días hábiles. Hay días de libre disposición también llamados moscosos.
Asociado también a cada departamento ministerial hay planes de formación, de acción social, en el que se remuneran determinados conceptos de sanidad, transporte. Todo lo que son desplazamientos y por razón de servicio están remunerados, todos son comisiones de servicio, se incluye los gastos de transporte, de alojamiento. ¿Qué más? Sobre importes. El nivel más habitual de entrada dentro de la administración se clasifica por niveles, siendo A1 y siendo de este cuerpo es nivel 26, que lleva más o menos parejo unos 35.000 al año. Esto es un sueldo de ingreso. Conforme se vaya ascendiendo a niveles superiores, los ingresos serán mayores. Productividad aparte, además. ¿Cuánto puede ganar un funcionario dentro de una carrera administrativa, no ya alcanzando puestos políticos? Bueno, pues un subdirector general, y dependiendo en qué unidad, porque las remuneraciones no son exactamente iguales en todos los puestos, puede llegar a alcanzar hasta 80.000 euros. Tirando por arriba. Los mejores. Sí. Sobre todo el Ministerio de Hacienda. Con muchos consejos. Sí. Ministerio y con Consejo de Administración y tal, que sería el techo de la carrera administrativa, sin llegar a puestos políticos. Lógicamente, llegando a esos niveles ya son puestos de mayor responsabilidad que exigen plena dedicación. Pero es importante recalcar que la carrera administrativa es el funcionario quien se la planifica. No es, digamos, un plan de carrera como puede ocurrir en algunas empresas privadas en el que te obligan a moverte de puesto, de lugar, a ascensos, digamos, entre comillas, forzados, aunque no te interesen porque no se compaginen con tu vida personal o familiar. En este caso es el funcionario quien tiene que tomar la iniciativa y desear moverse, desear progresar a puestos de mayor nivel y responsabilidad o de otros cometidos, y mediante esa iniciativa, en concursos de movilidad, optar a esos puestos. Durante un tiempo nos puede interesar, por circunstancias que sea, mantenernos en un puesto, y pasado X años nos puede interesar probar esos puestos. Bueno, pues podemos probarlos, pero incluso podemos bajar de puestos, cosa que en la empresa privada es todavía más complicado, ¿no? En este caso, ¿no? Podemos asumir puestos de determinada responsabilidad y también por las circunstancias que sean, nos puede interesar en otro momento de nuestra vida laboral tener una vida más tranquila. Bueno, pues podemos bajar y ninguno de estos movimientos va a ser un demérito en la carrera del funcionario. ¿Qué más cosas? Ahí me gustaría hacer dos puntualizaciones. La primera de ellas es una cuestión para mí personal. Tú te haces función pública porque quieres ser función pública. O sea, perdón. Sí, está bien. Sí. La seguridad de tener un puesto de trabajo garantizado es muy importante. La cuestión económica es, pese a las cifras, yo tengo un compañero ingeniero de minas y que ha sido subdirector, asesor especial y todo esto, que dice, yo cuando entré en la administración lo que me pasó es que me tocó la lotería. Lo que pasa es que me la iban dando todos los meses poquito a poco. Pero es una garantía de por vida, ¿no? De que me han tocado tantos 1.000 euros, X tantos, y me los van a ir dando poco a poco. Yo no lo voy a perder nunca eso. Pero tú no entras en la administración por el dinero, eso por descontado. Y luego yo creo que hay que tener un poquito, que es quizás por lo que yo he salido estoy ahora mismo de excedencia, de vocación de servicio público. Yo, por ejemplo, no digo que no tenga vocación, precisamente lo contrario. A mí no me gustaba mucho cómo estaba funcionando la administración y me salió una oportunidad y salí. Hay que estar al servicio del ciudadano, que es lo que yo entiendo que es la función pública, y en el caso de nuestro cuerpo, al servicio de las empresas. Para mí son mis clientes, es un enfoque empresarial. Y eso a veces en la administración, sobre todo cuando vienes de la privada, no se entiende, ¿no? Que tú entiendes a cualquier empresa como tu cliente, como en cualquier empresa privada. Y la administración pues tiene su propia maquinaria y su propia filosofía y su forma de funcionar, y a veces no es tan ágil como en la privada, y eso a los que veníamos de la privada nos revienta. Entonces, a donde voy es que tienes que tener un poquito de eso, de vocación de servicio público. Creo que eso es algo que todos los que estamos trabajando en la administración lo llevamos, o hemos estado trabajando, o volveremos a estar trabajando, lo llevamos dentro de la vocación de servicio. Y lo otro es eso, es los salarios, los ingresos y todo esto son muy equilibrados, ¿vale? Todo. Si quieres buscar dinero, mejor trabajar en la privada. Por raro que suene y porque cuesta mucho y tal y como está el mercado,
Bueno, yo como he estado en los dos sitios y varias veces, pues ya depende de cada uno. Pero en la administración no vas a ganar mucho dinero, ni vas a ganar poco. Vas a tener un medio muy razonable, ¿vale? Pero no entras en la administración por ese motivo, sino porque quieres, realmente. Y luego lo que has dicho, movilidad, también puntualizar eso. En la administración te mueves horizontal, vertical, como tú quieras, pero tampoco es inmediato. Eso también que quede claro. Tú entras en una unidad y estás 1 año, 2 años, el tiempo que sea, hasta que consolidas tu posición, te sale una oportunidad, te puedes mover a un ayuntamiento, te puedes mover a una comunidad autónoma, te puedes mover a otro ministerio. Tenemos compañeros en todos los ministerios, todos obviamente han entrado por el ministerio de, como se llama en cada momento, energía, industria, tal, pero por la unidad de minas, y luego se han desparramado con el tiempo por todas partes, incluso por unidades funcionales, por toda la geografía española, y tenemos compañeros todos por ahí. Pero eso también lleva tiempo, no es automático. No pasa en la privada fácilmente. Aquí sí que pasa, que tú te puedes mover y puedes buscar de tu unidad o tu provincia, de donde tú eres o tal, con algo que no pasa en la privada con relativa facilidad, pero relativa, ¿vale? No es automático. Efectivamente. Vale, más cosas sobre una posibilidad de una segunda actividad. Si la segunda actividad es pública, está muy restringida. Se pueden dar un número limitado de horas de formación. Se pueden realizar actividades como miembros del tribunal de oposición y profesor asociado de universidad, básicamente. A lo mejor se me escapa alguna más, pero básicamente. Sí hay posibilidad para una segunda actividad privada, siempre y cuando no esté directamente relacionada con los contenidos de la unidad donde se trabaje y previa solicitud de la compatibilidad. ¿Caballero, tiene duda? Sí, claro, eso no es una actividad laboral. No estamos hablando de ingresos. De hecho, es algo muy clásico, sobre todo para ingenieros de nueva promoción que sacan las oposiciones porque salen con el músculo de estudiar y estudian que te mueres y sacan la primera oposición. Entran en la administración y, claro, trabajas de 8 a 3 y tienes toda la tarde libre. Pues ya me hago abogado, me hago psicólogo, me hago tal. Tenemos compañeros que son ingeniero de minas y psiquiatra. Se sacan una segunda carrera, eso es muy habitual. Sí, por lo tanto, resumiendo, ya sea otra titulación universitaria o un estudio de doctorado, como no es una actividad laboral retribuida, es totalmente compatible. Es que no es solo eso. Cuando tú estás trabajando para la administración y estás preparando unas oposiciones tú estás trabajando en un ayuntamiento ahora mismo y opositas para estas oposiciones, tienes derecho a horas y todo lo que hayas trabajado en la administración te contabiliza como tiempo que has trabajado ya para la administración. Claro, lo que pasa es que si hay suerte, que no siempre el caso, se puede cobrar. No es incompatible. En el caso de actividades docentes, no es, que yo sepa, no es incompatible. Vamos, tenemos compañeros, César, En principio, lo que hemos comentado antes, actividades como profesor asociado y asimiladas sí son compatibles, sean como profesor asociado o mediante otras figuras. Sí, o que me pague. De suerte me pague en la universidad, por ejemplo. La beca en principio no es una actividad tampoco laboral. La beca es una compensación para una actividad formativa. Entonces, aparentemente no obstante, llegado el caso se podría preguntar. O a priori se puede preguntar, se puede hacer una consulta a la Dirección General de Función Pública, no hace falta ser funcionario para dirigirse a ellos y preguntarlo. Pero así, a bote pronto, sin tener la certeza, porque no somos miembros de las unidades de personal, que son a quienes hay que dirigirse, o de inspección de servicios, según se llame en cada ministerio. Así, en primera aproximación, es compatible. En cualquier caso, siempre te va a hacer falta el permiso, creo recordar, el permiso de tu director general. Siempre vas a tener que tener una autorización firmada de tu director general y luego, si hay algún problema de compatibilidad, siempre vas a tener que pasar por eso, por una autorización. Pero no suele haber problemas. Y más en una actividad de este estilo. Si es en una empresa,
pues sí que puedes tener que pasar por ese... Para contribuir así. Claro, un doctorado es una actividad formativa, por eso digo que en principio, a priori, debería ser plenamente compatible, ¿no? En el caso de la actividad de una empresa, lo que miran es a qué se dedica la empresa y qué vas a hacer tú en concreto en esa empresa. Pero un doctorado. ¿Hay otra pregunta? Y se puede estar en los órganos directivos de la empresa, o sea, de una empresa, a la vez que es funcionario. Bueno. En cuanto a compatibilidades, sé que la normativa permitía tener hasta un tanto por ciento de acciones en empresas que incluso podían estar relacionadas con tu cometido. Pero el ocupar un puesto directivo en una empresa, ser funcionario a la vez, entiendo que no, porque eso es un caso que entra de lleno en la colusión entre la actividad privada y funcionario. Salvo que se demuestre de algún modo que, primero, la actividad de esa empresa nada tiene que ver con los cometidos y que luego, además, la dedicación en ese puesto es compatible con el desempeño a jornada completa que tengas como funcionario. O sea, si yo tengo un 10% y es una empresa familiar o lo que sea, podría haber Pero, un caso ojo, ¿estamos hablando de accionariado o de dirección? de accionariado, ¿vale? Eso es Accionariado, una cuestión privada. accionariado no, pero accionariado había un límite de acciones siempre y cuando esa empresa estuviera relacionada con tu cometido. Con tu cometido. Si no está relacionada, porque es una empresa familiar o multinacional, me da igual, que no está relacionada con el cometido de que estás desarrollando tu labor como funcionario, eso es una inversión privada, no tiene totalmente compatible, en el que no hay que solicitar nada, eso forma parte de tu patrimonio. Es tu patrimonio personal. Otra cosa es que quieras desarrollar funciones en dos sitios y haya cualquier punto de conexión. Entonces ahí no, pero normalmente eso no pasa en los niveles de acceso donde en la unidad en la que tú vayas a entrar. Es muy raro que tenga algún tipo de conexión porque tú no sabes si apruebas las oposiciones, no sabes en qué unidad vas a entrar del ministerio. Puedes entrar en energía nuclear y tú te estás en automóviles o tienes un porcentaje de una empresa de automóviles, pues ahí no tienes prácticamente ningún problema. Solamente si precisamente tú tuvieras alguna relación con esa actividad, en ese caso lo tendrías que plantear, nada más. Es un poco aplicada a sentido común. ¿Esta normativa qué pretende? Pretende evitar que haya un conflicto de intereses, en el que el funcionario por la mañana haga actividades que pueda beneficiar expresamente otra actividad que esté desarrollando. Entonces, bajo esa filosofía es un poco aplicada al sentido común y la normativa luego, los casos concretos se resuelven en ese sentido. Hay un ejemplo muy sencillo y muy evidente que es, por ejemplo, los que somos miembros yo he sido miembro del tribunal, ahora soy preparador, pues no puedo volver a ser miembro del tribunal hasta que no pasen 5 años. ¿Por qué? Pues porque puedo tener una relación de afinidad con alguno de mis alumnos o de enemistad flagrante con alguno de mis alumnos. Entonces, como que hay ciertos márgenes, pero que son de sentido común, ¿no? Si tú no tienes nada que ver en tu actividad o en tu patrimonio personal con lo que tú estás desarrollando, no tienes por qué tener ningún problema. Y si lo tienes que ver, pues es tan sencillo como que o lo uno o lo otro, buscas otra unidad en la que no tengas nada que ver. Y eso simplemente se resuelve por competencia, ¿no? Hacer la consulta y ya está. También dentro de la administración es posible solicitar reducciones de jornada por distintos motivos. Es posible solicitar una excedencia. Aquí tenemos el caso de Jorge, en el que queremos emprender alguna otra actividad por las circunstancias que sea. Para solicitar esa excedencia, eso sí, hay que pasar un número mínimo de años a partir del cual se puede solicitar. 5 en concreto, efectivamente. Después, más cosas. A efectos de cotizaciones, se cotiza desde el 2011, se cotiza al régimen general de la Seguridad Social, aunque las prestaciones sanitarias se cotiza a MUFACE. Es decir, dicho de otra manera, el régimen general de la Seguridad Social es pensiones, incapacidades y sanidad. El Cuerpo de Ingeniería de Minas del Estado ahora ingresa en la Seguridad Social para pensiones y para el tema de incapacidades y de sanidad existe MUFACE, es una mutualidad de funcionarios civiles del Estado, en el que están todos los cuerpos del Estado, incluida la Policía Nacional. Pertenecer a MUFACE tiene algunas ventajas. Se paga un poco menos en los medicamentos y se puede elegir entre sanidad pública o privada, que tenga concierto con MUFACE y se puede cambiar de entidad pública a privada o privada a otra privada, siempre y cuando esté en ese concierto, 2 veces al año.
¿vale? En esto hemos mejorado desde cuando yo entré, y bueno, casi seguro que cuando entraste tú era obligatorio, tú no podías elegir, entrabas a Muface y punto pelota. Ahora mismo entras a Seguridad Social y puedes elegir el sistema de sanidad que quieras. Para que os hagáis una idea, hay muchísimos compañeros que cogen la sanidad que tiene contratada Muface, Asisa o lo que sea, y yo, por ejemplo, cuando entré por Muface y cogí Seguridad Social, ¿vale? También para quitaros dudas, yo salgo de la Administración del Estado en excedencia y dejo de estar en Muface. Y yo había estado 19 años trabajando en la privada, luego otros 9 años y medio trabajando en la pública, ahora otra vez en la privada. ¿Qué vida laboral y cómo cotiza todo eso? Se unifica todo a través de Seguridad Social. O sea, mi vida laboral es desde que yo empecé a trabajar en la privada según salí de la escuela hasta el día de hoy, y todo lo juntan. No es que tenga que andar diciendo, entonces lo que he cotizado en el Estado no cotiza, como mis pensiones cómo van a quedar y todo eso. Se equilibran todas y se hace una sola vida laboral, ¿vale? Que esto cuando pides la excedencia te preocupa. Lógico, claro. Muy lógico. Vale. Creo que no me dejo nada del tintero así de las cosas más reseñables a la hora de aclarar si os interesa o no os interesa. ¿Alguna duda antes de pasar a comentar de forma por encima del proceso selectivo? ¿El caballero? Bueno, me voy a presentar, me llamo José Luis Benítez, soy ingeniero de la Escuela de Oviedo y del Colegio del Noroeste. Y he estado trabajando unos 30 años en la privada, en multinacionales siempre, y me he pillado medio de excedencia, pensar qué cosas hacía y me he decidido al principio comentasteis el tema del porcentaje de aprobados que había, sobre el 10% de las primeras instancias, según he entendido. Y también me estabais hablando de los datos de las oposiciones que había para este año. Pero entiendo que esos datos son de las que ya se convocó, o ya se están convocadas las de 2019. Los datos que hemos dado al principio se circunscriben a la oferta pública de 2017 y que ya se resolvió. Eso, la oferta pública del 2018 todavía no se ha convocado. El año pasado se convocó, tenía un decalaje entre la fecha de convocatoria, o sea, de la oferta de empleo público y la convocatoria, se convocó en enero y esperábamos este año que también se convocase en enero, solo que con el cambio de ministerio ya no convoca al ministerio que habitualmente lo hacía, sino que ahora va a ser transición ecológica. De ahí que esté retrasando un poco la convocatoria. Las de Industria ya están convocadas, sí, pero porque ellos siguen en el Ministerio de Industria. Entonces se ha mantenido el calendario. De hecho, bueno, cuanto más tiempo se retrasen, si no es un tiempo excesivo, juega a vuestro favor, porque hay un tiempo determinado desde que se convoca hasta que comienza el primer ejercicio y un tiempo máximo entre cada ejercicio. Y el calendario comienza a partir de la convocatoria. El hecho de que nos haya convocado puede daros una pequeña ventaja en cuanto a que ganéis tiempo respecto a otros años. Ten en cuenta que no tenemos fecha estimada, porque debería ser en breve, pero es que es otro ministerio nuevo en el que puede tener sus propias dinámicas. No creo. No, los procesos administrativos relativos a oposiciones o otro tipo de cosas tienen su propia inercia. Entonces lo convocan los ministerios y aun cuando después de elecciones pueda desaparecer un ministerio o fusionarse, las unidades que están por detrás, las subdirecciones de personal, lo que hacen es que atienden a un ministerio o atienden a medio o se reparten entre los ministerios, pero los procesos continúan. Pueden retrasarse, pero continúan, no se parte de cero. Afortunadamente, si no, esto sería el caos. Este es un poco el tema de este año, precisamente. Con respecto a la primera parte que has dicho, el 10%, pues eso, para 10 plazas nos hacen falta 100 ingenieros de minas. Esa es nuestra filosofía. Yo hablo muy de la calle. Para tener garantía de que cubrimos las plazas. Lo que pasa es que históricamente nunca se han convocado tantas plazas como se han convocado en los últimos años. Cuando yo entré era un año récord, absolutamente. Dijeron, han convocado un montón de plazas, eran 7. Y llevamos ya 3 años con 9, 10, 11 plazas que dices, bueno, se han tirado. Cuando yo entré
Yo tardé unos añitos en ser el secretario porque no se convocó ninguna plaza de ingeniero de minas durante 4 o 5 años. Y luego de repente convocaron 9 y luego otras 9, 10 y luego otras 11. ¿Perdón? No. La unidad demanda plazas al Ministerio de Administraciones Públicas, dice yo necesito tantos ingenieros y según cómo se cuezan las cosas arriba te dicen te doy 2, te doy 3 y tal. Pero históricamente llevamos muchísimas plazas. Lo que tenéis ahora es una situación excepcional, que es que hay muchísimas plazas para el número de, que es lo que ha dicho José María, competís básicamente contra vosotros mismos. Casi no hay competencia entre vosotros. En cualquier otro cuerpo o del Estado o autonómico hay muchas personas para una sola plaza. Aquí estamos llegando al final de las oposiciones que realmente la competencia es contra uno mismo. La capacidad que uno tenga de sacrificarse, estudiar, preparar, machacarse y si es capaz, hay competencia, pero no es como un escalafón que dices hay 10 plazas y 50 señores y los 10 primeros son los que entran. Aquí los que entran son los que valen, ¿vale? No digo que vaya a pasar este año, pero últimamente es lo que estamos viendo, ¿vale? Entonces, eso con respecto al 10%. Y lo otro que mencionabas era... Sí, la separación entre ministerios. También este año ha pasado una cosa, este año y el año pasado pasó un poquito lo mismo. Normalmente industria y energía han estado, si no juntos, vinculados. Han llegado a estar juntos, Ministerio de Industria y Energía, y entonces la subdirección que gestiona todo lo que es, todo el proceso selectivo, perdón, la subdirección o la subsecretaría, que es el órgano de dentro de la administración que gestiona todo lo que es la casa, por decirlo así, era una única para industria, energía, comercio a veces, pero hace 3 años ya se empezó a separar un poco a raíz de simplemente los cambios de la estructura administrativa, es decir, este ministerio, este otro ministerio, pero siguió funcionando básicamente de una forma unificada. En este año, con energía y medio ambiente o transición ecológica, industria, comercio y turismo por otro lado, sí que las subsecretarías se han separado. La que ha mantenido la inercia de todos los años anteriores ha sido industria. Pero energía se ha quedado con la parte de medio ambiente. Y entonces la subsecretaría de medio ambiente como que anda un poco más despistada con respecto a los procesos selectivos tradicionales. Y eso es lo que está generando este desfase entre industriales y minas. Pero de hecho los temarios de industriales y minas han sido muy parecidos en casi todos, salvo en la sección específica de minas. Y de ahí viene todo esto. E incluso en el propio ministerio, por lo que yo tengo entendido, en transición ecológica se nota que la subsecretaría de Medio Ambiente anda diciendo a ver qué hago con estos chicos de energía, ¿no? Que normalmente no les tengo asumidos. De todas formas, yo quería comentar respecto a las estadísticas, eso es como lo de la botella medio llena, medio vacía. Yo creo que sacar una conclusión, aunque históricamente se apruebe el 10% y tal, es totalmente erróneo. Y es erróneo desde el punto de vista de que eso se puede ir reproduciendo siempre que la gente se prepare de la misma manera y vaya con la misma filosofía de las oposiciones. Aquí un fallo que hemos detectado, que ese sí que es histórico y real, es que, como todos sabéis, las oposiciones están divididas en 2 partes, una parte teórica y una parte práctica. El fundamento de prepararlas es, oye, te preparas la parte teórica y si quieres la parte práctica. Eso, a mi modo de ver, es un error. Una oposición hay que prepararla íntegra. O sea, el que a lo mejor dice, por ahorrarse un poco de dinero, se matricula solo en el temario y tal, y ya me buscaré yo la vida y tal. Muy bien. Pero eso sí que históricamente se ha demostrado que es un error, creo que estaréis de acuerdo, porque luego donde cae todo el mundo es en la parte práctica. Entonces yo creo que si vosotros y los que se matriculen cambian el chip, dicen, no, aquí lo importante es donde caemos luego. Hay que empezar con la parte práctica porque luego incluso creo que hay gente que llega un momento que les da el miedo escénico y ni se presentan. Es decir, han aprobado toda la parte teórica y cuando tienen que ir a la parte práctica, que hay una parte oral y presencial, no se presentan. Entonces, claro,
si seguimos con esa misma dinámica, posiblemente se siga manteniendo el 10% histórico y tal. Pero evidentemente, si cambia la mentalidad de decir, oye, cuidado, que aquí lo que hay que preparar, sobre todo, es la parte práctica, porque la teórica, además, creo que se guardan los exámenes, ¿no? De las partes. A partir de cierta nota. Por eso, es que yo en su día me presenté y ahí o aprobabas todo o no aprobabas nada. A partir de un determinado momento, si tú apruebas la primera parte y con una cierta nota, ya te lo guardan. Entonces, quiero decir que la parte teórica no es tan complicada y a lo mejor la gente se concentra en eso y dice, bueno, yo me compro el temario. Incluso hay gente que ni siquiera se apunta o por lo que sea lo consigue, tal, lo prepara y tal, pero claro, luego llega el momento de que tienen que cantar el tema o lo que sea y aparte del miedo que les entra, es que lo hacen mal. Y de hecho, a nosotros en la Dirección General de Minas nos lo han dicho. No, es que luego en la parte práctica la gente falla mucho. A lo que yo me refiero es que ese 10% a lo mejor, si pensáis que la parte práctica tiene más importancia o tanta como la teórica, pues es posible que se cambie y que históricamente llegue un momento que las cosas pues dejan de ser históricas y cambian. Si luego, como consejo, como compañero, porque de verdad, yo voy a cobrar lo mismo, vayan 3 alumnos, 100 o ninguno. Os lo digo como compañero después de muchos años y de verdad que el consejo tiene razón. Si queréis aumentar vuestras probabilidades de éxito, es fundamental asistir a clase. En clase vamos a dar consejos, vamos a intentar adaptar la preparación a cada prueba, pero sobre todo vamos a hacer una cosa que no se puede conseguir si no se va a clases, que es preparar la prueba oral. Seguro que todos habéis hablado en público, habéis defendido temas, podéis ser expertos en oratoria, pero o se pasa por esa prueba específica que se llama esta oposición y uno descubre las vicisitudes y dificultades y características propias de la defensa oral, o nunca está suficientemente preparado. Uno puede prepararse con alguien que haya hecho oposiciones, pero ni siquiera podrá ser suficiente si esa oposición no es la misma que esta, porque cada oposición, aun pudiendo tener una parte oral, su dificultad y sus intríngulis son distintas, tanto en extensión de la defensa oral, el mecanismo de selección de los temas, el propio nivel histórico que ha mantenido el tribunal respecto a esa defensa, y eso solo se puede adquirir específicamente o bien con un compañero que ya haya pasado esta prueba o bien acudiendo a clases. Sabemos que los colegiados manifiestan que es un esfuerzo, que son los viernes por la tarde, que implica tener menos horas disponibles para opositar, porque si vengo a las clases tengo menos horas para opositar. Sí, pero es que si no lo hago, puedo pasar pruebas, como decía el secretario del Consejo, puedo pasar pruebas, pero luego me voy a estrellar en la prueba oral, con lo cual mi esfuerzo no ha servido de nada. De ahí que os sugerimos con todo corazón y de compañero que asistáis a las clases con medida para aumentar notablemente vuestras posibilidades de aprobar. Hay un comentario, bueno, perdón. Sí, no, solo quiero decir que además estas clases se transmiten por internet a los que no puedan asistir, porque vivan fuera o porque ese día no pueden venir aquí, ¿no? O sea, que hay formación a distancia también. Esto es justo lo que quería remarcar, y no es solamente que se transmiten, sino que en los últimos 2 años al opositor que está en Vigo, o que está en Oviedo, o que está en Valencia, donde sea, esto lo llamamos, preparar el práctico lo llamamos cantar, porque es un examen oral, ¿no? Cariñosamente lo llamamos cantar. Y tenemos varios opositores que han preparado y que cuando asisten por Skype o por el canal que se establezca a las clases, porque no pueden venir físicamente aquí al instituto, que es una de las ventajas que tenemos, y presentan sus temas y cantan y se les hace su, entre comillas, examen y sus aportaciones y sus correcciones vía Skype. O sea que yo creo que más facilidades y que es básico, es fundamental. Eso es clarísimo, es machacar más sobre lo mismo. El caballero detrás, perdón, que estaba antes. Una pregunta. Yo ya sé que he planteado esto a título personal a los preparadores, pero era lo que quería hacer delante del grupo también. ¿No estaría bien aprovechar este lapsus, ese tiempo de retraso de la convocatoria
para preparar los temas que se esperan que puedan cambiar, como puede ser el trámite administrativo, la Unión Europea, la ley franquista de las cosas. Esas cosas llevan desde el 57. Entonces estaría bien empezar a preparar eso, yo creo. La intención es, una vez celebrada esta jornada informativa, comenzar a preparar la posición, efectivamente, para ir ganando tiempo. Y por los temas que, como bien indicas, previsiblemente no cambien. Pero antes teníamos que celebrar esta jornada formativa para divulgar entre los compañeros interesados y intentar, bueno, que los que no lo tuvieran claro tomasen la decisión, y a partir de ese momento comenzaremos las clases con la periodicidad habitual de todos los años. Siempre y cuando el Consejo nos diga. Nos lo autorice, claro. El Consejo ya lo autorizó. Esto ya, la organización, como siempre, es cosa vuestra. Y bueno, lo que precisamente comentaba Peláez, compañero, de que cuanto más atrase la convocatoria, más ventaja tenéis, es esa. Es decir, si la convocatoria se atrasa 2 meses, tú tienes 2 meses más para estudiar, siempre que te den los temas. Evidentemente, ellos te van a dar los temas de lo que estás diciendo. Pues la Constitución, pues evidentemente no la van a cambiar de aquí a dentro de 2 meses. Entonces, pues es un tema que ya os lo pueden dar y pueden empezar. Y entonces, esa es la ventaja. Bueno, yo espero que no, pero quiero decir que esa es la ventaja de empezar cuanto antes. Y de hecho hay gente que incluso creo que ya, sin contar con nosotros, pues gente que ya se ha presentado otros años y todo esto, pues hoy están dándole al tema, ¿entiendes? De hecho, con un poquito más de detalle, en principio los temas se distribuyen mediante grupos de distribución por internet. Antes ahora teníamos un grupo a través gratuito de una plataforma. No sé si migraremos a otra o seguiremos con esta, pero ahora mismo quien ya se ha adherido al grupo, es decir, quien ha contactado con el Consejo y ha hecho las gestiones correspondientes y el Consejo nos lo ha indicado y le hemos incorporado ya al grupo, tiene acceso ya al temario del año pasado, a todo el temario. Lo que haremos cuando comiencen las clases será empezar a orientar precisamente a los temas, como comenta el compañero, que previsiblemente no cambien. Cuando salga la convocatoria, haremos las adaptaciones o las nuevas redacciones de aquellos temas que cambien. Pero como los cambios nunca son radicales, no es lo mismo trabajar ya con un material que parte es válido y parte hay que actualizar y una pequeña parte hay que hacer nuevo, que partir de cero. Entonces, en ese interín es el margen de tiempo en el que podéis ganar mirando temarios del año pasado. Sobre todo es leer y entender, no tanto memorizar y estudiar hasta que no sean definitivos, pero como mínimo leer y entender todo lo que hay. Haces esquemas mentales, ver cuál es la extensión, cómo los temas que previsiblemente no cambien, sí se puede empezar a hacer resúmenes, esquemas. Todo esto es lo que iremos poco a poco avanzando con las clases presenciales. Aquí a mí me gustaría actualizar también 2 cosas. Una de ellas, yo creo que es absolutamente entendible que tú no puedes convocar una formación basada en un temario que no existe y cobrar un temario o unas clases presenciales que luego a lo mejor cambia el temario y dices, oye, me han estado cobrando por algo que luego no es lo que es. O sea, creo que es absolutamente entendible. Yo he sido opositor y digo, ojo, cuanto antes me ponga mejor, pero también creo que es entendible, no entendible, es perfectamente razonable la posición tanto del Consejo como de nosotros, de decir, yo no puedo ponerme a dar cosas que no sé si luego van a preguntar o no, es poco formal, por decirlo así. Entonces creo que es entendible. Partiendo de la base de que yo he sido opositor y he pasado. Luego, con respecto a la preparación, aquí se puede hablar mucho, estos son opiniones personales, pero en mi experiencia personal depende mucho de lo que ponga cada uno de sí mismo. Me refiero, no tiene que ver que, para mí no tiene que ver que estés trabajando, no tiene que ver que hayas empezado mucho antes o que seas, entre comillas, repetidor. En la estadística que yo, desde el poquito tiempo que mi estadística es muy pequeñita y las estadísticas, pues eso, valen para lo que valen, aprueba gente que está trabajando y estudiando, aprueba gente que se presenta de primeras, aprueba gente que se presenta de segundas o de terceras, y todo depende del esfuerzo y de las ganas y de la habilidad que tú tengas y de la capacidad de estudio y de presentación y de defensa y todo esto. O sea, que no es que haya una metodología que tú digas, si hago exactamente esto, entro, no.
yo lo comparo siempre con, también un comentario a lo mejor que no es apropiado, pero lo comparo con un embarazo. Son 9 meses que te tienes que dedicar a preparar la oposición, no exclusivamente. Puedes estar trabajando y preparando la oposición, pero no vas a tardar menos de eso. 9 meses. Lo digo para las prisas que tienes, 9 meses para preparar cada uno de los temas, y con eso ha entrado muchísima gente. ¿Vale? Hablando con compañeros que o bien están en una situación o bien están en otra y han comentado su experiencia con el tiempo, hemos identificado 2 situaciones. El que está trabajando tiene menos tiempo disponible, pero está sometido a menos presión, porque saben que si no les sale, pueden continuar o no, pero tienen trabajo, mantienen su modus vivendi. Quien se dedica solo a opositar tiene más tiempo disponible, a priori es positivo, pero también se la juegan toda una carta, y eso normalmente pues manifiestan que tienen una presión añadida, una presión propia, o presión ciertamente real por económica o por el tipo que sea. Entonces, los 2 escenarios tienen ventajas e inconvenientes, un poco para redondear y compartir experiencia manifestada por compañeros en años pasados. Porque el que trabaja yo creo que es muy eficiente, porque claro, tienes muy poquito tiempo para estudiar. Entonces, te lo organizas todo muy bien y ese tiempo lo aprovechas muy bien. Que es todas las noches, todas las mañanas, todos los fines de semana, todas las vacaciones, toda la Semana Santa, todo el rato que tienes, cada minuto que tienes disponible, ¿no? O quien dice trabajando también dice con hijos, ¿vale? Que hay muchos compañeros y compañeras que justo el año en que se presentaban a la oposición pues tienen un bebé y están con el bebé y con los apuntes, ¿no? Pero es muy eficiente. ¿Por qué? Porque no tiene otra, no le queda otra. El año pasado, sin más lejos, aprobó una compañera con 2 hijos y en ese caso es una cuestión de llegar a un pacto, un acuerdo con tu pareja y decir, vamos a opositar los 2. Yo porque soy el que oposito y tú porque es el que me cubres mi ausencia casi absoluta. Entonces, si bien un opositor no puede estar 24/7 porque entonces perdería el juicio y hay que establecer ciclos en los que hay que dormir, hay que descansar y al menos un día a semana o medio día a semana hay que dejar de opositar para descansar, porque si no el cerebro se satura. Acabas como un abogado del Estado. Lo cierto es que es muy absorbente durante ese periodo de tiempo. En el caso de la administración del Estado hace mucho tiempo que no tiene interinos. En las comunidades autónomas y administraciones locales sí. En el caso del Estado hace mucho tiempo que no. No, el tiempo, 9 meses es el periodo medio de estudio. Son todas las pruebas. No, pero son un par de meses, ¿no? Está arreglado. Desde que se convoca la oposición hay un periodo indeterminado hasta que se constituye el tribunal. Y desde que se constituye el tribunal, ahí ya sí que tiene que sacar, pero recordar, está en las reglas de los órganos. Está aquí. En el Real Decreto de Oferta Pública del 2018 dice textual: la celebración del primer ejercicio de la citada fase tendrá que celebrarse en un plazo máximo de 4 meses contados a partir de la publicación de la convocatoria en el BOE. 4 meses. Plazo máximo, puede ser menos. Y luego, ese del primer ejercicio, y ahí ya se convoca el primer ejercicio. Y luego, desde el primer ejercicio se convoca tal día, y como son ejercicios defendidos, aunque el primero sea escrito y luego lo tengas que leer, o sea que ahí no es que hagas una defensa del ejercicio, sino que es una lectura, que ya entraremos largo y tendido en eso. Luego hay unos plazos también reglados, que creo recordar son 43, 45 días, 5 días máximo. desde que actúa el último opositor hasta que se realiza el siguiente ejercicio. Y en eso nos apoyamos para decir que el plazo máximo está por ahí. Tirando al máximo de los plazos te vas a ir, pues eso, a 9 meses, 10 meses, al máximo. Eso depende del tribunal. Puede convocar el ejercicio siguiente con 7 días, creo recordar. Dices al primer ejercicio, pues a los 7 días desde que ha actuado el último opositor, digo actuar porque en el fondo es defender el último opositor, pues te convocan el siguiente. Pero normalmente el tribunal también no es que quiera cubrir plazas, pero es razonable. Entonces,
o agota los 45 días o anda en ese margen, ¿no? Y eso te va dando, en función también del número de los que se presentan, porque claro, si tienen que defender o que leer ejercicios 3 opositores por día y hay 150 opositores, pues te tiras un plazo muy largo leyendo. Eso es una desventaja que tenemos en nuestra oposición con respecto a industriales. Industriales se presentan 150 personas y desde que empieza a defender el primer ejercicio, el primero, hasta que lo defiende el último, pues pasa un montón de tiempo porque el tribunal solamente puede escuchar a 3 o 4 personas al día. Van cayendo semanas. En nuestro caso somos, en general, pocos ingenieros de minas, entonces como que los exámenes van relativamente seguidos, pero siempre se da ese margen de 30 a 45 días, que es el límite que está marcado, entre que actúa el último opositor y el otro. Normalmente nosotros lo que hacemos es siempre dar una estimación. Desde que sale la convocatoria, pues estimamos que el primer examen va a ser por ahí, entre el 15 y el 30 en este caso, pues cuando salga, pues ponte que sale a final de febrero, pues entre el 15 y el 30 de mayo. A partir de ahí, entre el 15 y el 30 de tal. Luego vamos ajustando, pero son siempre orientaciones, depende del número de aprobados, etcétera, etcétera. Normalmente, por cierto, en agosto se declara de inhábil a efectos de oposiciones, normalmente. Así se publica en el BOE. En 4 meses es el tiempo que media desde la convocatoria de la oposición hasta la celebración del primer ejercicio. Entonces, en el primer ejercicio no entra todo el temario. Entran solo los grupos 1 y 2 del temario. Para mayor información, yo sugiero leer con atención la convocatoria del año pasado, en el que está el temario del año pasado y la descripción de los ejercicios, que ahora podemos comentarlos también. Pero como referencia es el boletín del lunes 8 de enero de 2018. O del año anterior, o del anterior, o de 6 años. Bueno, Porque básicamente es muy parecido. Todos los años la convocatoria tiene más o menos, ¿no? Es más pautas. Entonces, con esa secuencia de exámenes, ya desde el primer momento tenemos que preparar el tercer y el cuarto. El segundo no, porque es inglés. Pero el tercer y el cuarto tenemos que preparar los ensayos 1. efectivamente, la preparación de la oposición, primero se da una orientación general de cómo preparar todos, se comienza a preparar el primero, pero ya mientras se prepara el primero, se está ejercitando la facultad de exponer temas pensando en el oral. La facultad, no tanto los temas. Una vez que se ha aprobado el primer ejercicio, se hace algún simulacro para la prueba de idioma, pero se está preparando también el tercer ejercicio. Y después de hacer normalmente el segundo ejercicio, ya está preparando también el último. Especialmente En cuanto a contenido, el último año. ¿Perdón? Los libros de verdad, el grupo 1 y el grupo 2 son difíciles. Pero son difíciles porque hay que memorizar. Por lo que he visto, me da sensación de que los que son difíciles de verdad son los grupos 3 y 4. No. lo que es más difícil es la prueba cuarta, en la que entran los grupos 3, 4 y 5. ¿Por qué la más difícil? Porque en ese caso, a diferencia del primer ejercicio, no se pueden elegir temas entre varios, si no es lo que uno saque, y además hay que exponerlos oralmente. No obstante, también hay técnicas que permiten hacer un guión. Todo esto lo comentaremos ahora. Ahora, si os parece... Sí, yo no entraría en eso. Cerramos, salvo que haya alguna pregunta más sobre qué interés puedo tener para ser funcionario o qué me ofrece la administración, comenzamos a comentar el siguiente bloque. ¿Alguna pregunta más de este bloque? Saltamos al siguiente, por lo que veo, todo empieza a derivar para... Yo tenía una para el consejo, no sé. ¿Tu pregunta? Sí, porque nos habéis citado a los estudiantes de máster y han hablado de subvenciones para colegiados, pero claro, nosotros no sé muy bien si está previsto que si acabamos el máster y opositamos, a la hora que nos colegiemos se nos va... O sea, ¿está previsto que podamos entrar en este grupo o no? Bueno, el momento es que vosotros sois la novedad de este año. Entonces, no está previsto nada, pero tampoco está excluido nada. Entonces, yo lo que sí os aconsejo, habrá alguno más, yo sé que tú también me has dicho que es que si tenéis interés, pues os dirijáis al consejo, me mandéis a mí un correo, decir, oye, que tenemos interés en esto, tal, cómo lo podemos hacer, etcétera. Es que se está hablando
por eso digo que todo esto es nuevo, de lo que es la precolegiación para los alumnos del último curso de máster, que de hecho solo tienen prácticamente todos los colegios de ingeniería, menos el de minas, y es una de las cosas que precisamente estamos estudiando ahora y posiblemente tengáis noticias dentro de poco. Pero vamos, en todo caso, si tenéis más prisa o os dirigís a mí, yo lo planteo directamente como casos específicos, pero yo creo que será una precolegiación casi seguro, pero todavía no está aprobado ni nada, estamos estudiando el tema. Por cierto, a efectos de titulaciones, hasta ahora, la titulación para poder opositar era ingeniero de minas o titulación habilitante para el ejercicio de la profesión regulada. Es decir, el nuevo marco Bolonia, el grado no es suficiente. Haría falta grado más el máster habilitante, no cualquier máster. Es otra cosa. Claro, depende de cuándo salga la convocatoria. Entiendo que nosotros podemos leer el proyecto en julio o en septiembre. No, pero eso ya lo establece la convocatoria, que tienen que tener el título. Pero a lo que él se refiere no es tanto a eso, que eso está muy claro, el que no tiene el título de ingeniero o máster no se puede presentar en el momento de la convocatoria. Si la convocatoria es en mayo y tú acabas el proyecto fin de carrera en junio, pues a esta no te puedes presentar, al siguiente sí. Pero es lo que se refiere es a lo que se llama máster habilitante y máster no habilitante. Porque en la escuela de minas hay algunos másteres que no son habilitantes, el único que es habilitante es el de ingeniero de minas. Por ejemplo, hay un máster de energía que ese no es habilitante. Sí, son oficiales, pero no habilitantes. No son habilitantes. Entonces, ese no sirve para esto concretamente ni para otras muchas cosas. Por ejemplo, para firmar proyectos y visarlos. Entonces, más concretar que es que nosotros estamos aquí, pero realmente en estas no podemos entrar. Claro, pero si lo interesante... Claro, pero eso ya es por las propias bases de la convocatoria. Lo interesante es, acudiendo aquí o viendo esta grabación cuando luego se difunda, si hay interés, se podría ganar un año de preparación en el caso de que los posibles interesados os apuntéis al grupo de preparación, aunque en este año no tengáis posibilidad de participar, pero comencéis ya a estudiar por adelantado. Es el sentido de que se os haya invitado. ¿Alguna otra pregunta o comenzamos con la dinámica de las pruebas? ¿Pasamos entonces a la dinámica de las pruebas? Vale, perfecto. Son 4 ejercicios. En principio, salvo que haya cambios en la convocatoria, lo habitual se ha mantenido desde el origen de los tiempos la misma estructura. Un primer ejercicio escrito en el que entran los grupos unidos de la convocatoria, insisto, como referencia, mirar la convocatoria del año pasado. Un ejercicio segundo de idioma con 2 pruebas. Un caso práctico y luego la prueba oral. La prueba oral entraría en los grupos 3, 4 y 5. Entrando en cada uno. En el ejercicio escrito, en el primero, entran 2 grupos. El grupo 1 sería el grupo, digamos, de Derecho Administrativo, Unión Europea. El grupo 2 sería Descripción de sectores, es variopinto. Y el opositor tiene que elegir de 2 bolas que saca del tribunal del grupo 1, una bola. De 4 bolas que saca el tribunal del grupo 2, 2 bolas. Un opositor para todos. Para todos lo mismo. Es importante porque en la prueba oral no es así. A partir de ahí, el opositor decide lo que escoge y lo desarrolla por escrito. Eso se guarda luego en un sobre y en una sesión posterior el opositor leerá en público lo que ha escrito. Esta prueba, la intervención del opositor es solo para leer en público. En este caso, no hay posibilidad de modificar nada de lo que se ha escrito, ni añadir ni omitir. Y el hecho de que el opositor lea en público probablemente sea para comodidad del tribunal y que si no lo ratifique Jorge, porque si no, de todas maneras, alguien tendría que leer en público lo que se ha escrito. Entonces, que lo lea el propio opositor también garantiza cierto rigor y transparencia en cuanto a la dinámica.
Aquí el tribunal no puede preguntar nada de lo que se ha escrito. Calificará, pero no podrá opinar. Sobre qué temas escoger, dado que me dan a elegir entre 2 del grupo 1 y tengo que escoger uno, y los 2 del grupo 2 entre 4 que me dan a escoger. No hay una dinámica muy clara de decir, bueno, es que si cojo el tema más difícil, pues a lo mejor me van a puntuar mejor. O al revés, si cojo el tema fácil, pero lo coge todo el mundo, pues a lo mejor luzco menos. No hay una fórmula única. Lo mejor es que cada uno coja los temas en los que crea que está mejor preparados y adelante. Insisto, en este tema se lee en público, pero no se puede añadir ni omitir nada. Y, por supuesto, el tribunal no puede preguntar nada. A la hora de escribir esos temas, es muy importante tener claro, insisto, qué temas se van a escoger, porque de vez en cuando, compañeros, a mitad de oposición, mitad de ejercicio, se dan cuenta que de este tema saben menos de lo que creían o se ponen nerviosos y quieren cambiar y han perdido un tiempo valioso. ¿Qué es lo que sugerimos? Dado que tenemos delante los temas de la oposición, podemos marcarlos, a ver los que han salido con las bolas, y dedicar simplemente 5 minutos, que no es nada, teniendo en cuenta el tiempo disponible que da la prueba, para hacer un repaso mental de qué temas domino mejor. Incluso un esquema muy a grosso modo de qué podría contar de este tema y qué podría contar de otro. Porque no es que yo crea que lo sepa, sino que en el aquí y ahora de ese día de la primera prueba, si soy capaz o no, si me voy a acordar o no. Porque me pueden fallar los nervios o porque tengo una visión a lo mejor que no se corresponde con la realidad. Este tema lo sé mejor de lo que creía o lo sé peor de lo que creía. Pasados 5 minutos y teniendo ya claro qué temas voy a hacer, adelante. Se recomienda hacer interlineados amplios porque en un momento dado se pueden añadir cosas, se pueden hacer llaves y llamadas, pero siempre se debe escribir todo aquello que luego se vaya a leer. Con esto quiero decir que los gráficos no se leen, las flechas no se leen y todo tipo de grafo que añadamos que no sea traducible no se puede leer. Una flecha no es un implica. Implica es cuando escribe implica. Otra cosa es que pongamos Unión Europea, entre paréntesis UE, o en adelante UE, entonces sí nos estamos habilitando para que no tenga que escribir Unión Europea las 10 veces que tocan el tema, sino que ya pueda escribir UE, porque ya ha hecho una cita previa. ¿Alguna cosa más que añadir? Bueno, esto lo prepararemos en las sesiones. Con más profundidad. Con más profundidad. Pero simplemente por ilustrarlo un poco, un compañero que ahora está en la subdirección de hidrocarburos, estando yo de secretario, pues eso, añadir un par de cosas. Cuando tú escribes en hojas autocopiativas y el secretario del tribunal tiene una copia y va verificando que lo que tú estás leyendo es lo que está escrito. Y si tú dices es decir y no está escrito es decir, el secretario del tribunal hace y si tú dices y ahora les voy a explicar, dices y recuerdo este compañero que dijo y ahora les voy a contar este gráfico de la columna de destilación del hidrocarburo. Le dije, no va usted a contar nada y como vuelva a salirse de lo que ha escrito, le recomiendo al presidente del tribunal que le expulse de la sala. Y yo soy compañero, pero es que no puedes cambiar, tienes que ser formal, ¿no? Entonces eso ya lo veremos cómo hacer para describir las cosas, incluso cómo para utilizar pausas y todo eso, contar incluso cosas que no has contado mentalmente, pero bueno, pues hay formas de pues eso, como un telediario, ¿no? Pero eso hay que tenerlo muy claro. La otra cosa que quería puntualizar es que aunque parezca cuánto tiempo hay, 4 horas media para escribir, hay que practicar escribir porque además si te lo preparas muy bien y tienes todo el tema, en 4 horas y media acabas con la muñeca destrozada y no te da tiempo a escribir todo lo que quieras, ¿no? Y luego hay muchísimas anécdotas que ya veremos de un compañero que escribió 28 hojas y a la hora de meterlas en el sobre se meten los 2 juegos, el papel autocopiativo y el original, en el sobre y a la hora de meterlos se le cayeron las hojas. Y el secretario del tribunal, y que no era yo en este caso, y él las recogieron y las metieron. A la hora de leer, las hojas estaban descolocadas y no las había numerado. Os podéis imaginar lo que pasó. Y tenía los temas clavados, perfectos. No pudo defenderlos porque a la hora de leer
estar buscando, pues no. Entonces hay muchísimos pequeños detalles que hay que cuidar en este ejercicio. Detalles tontos, pero que luego todos pueden hacerla, como el numerar todas las hojas, lo que ha dicho Chema, dejar el interlineado, porque luego te puede ocurrir algo y lo tienes que meter ahí y no lo puedes contar en vivo, sino que tiene que estar escrito literalmente, ¿vale? Entonces eso ya lo veremos. Solamente para cerrar este ejercicio, señalar que los temas se han redactado con el diseño más modular posible. Es decir, que la información de un tema pueda ser aprovechado en otros temas afines. En los temas de derecho administrativo, bueno, pues cuando se habla de reparto de competencias entre Estado y comunidades, pues intenta aprovechar, aparte de la Constitución que habla de este tema, se intenta, yo digo, una estructura lo más modular posible para que se pueda compartir conocimiento de un tema a otro. Y el tema de sectores igual. Todos son macro cifras sobre PIB, empleo, en fin, son aplicables en todos los temas sectoriales si tengo la cifra de cuánto supone este sector respecto al PIB o el valor añadido bruto o el empleo o la facturación o cómo influye la balanza de pagos. Una vez que todo esto lo haremos en las clases con más detalle. La idea es aprovechar ese conocimiento y utilizarlo hábilmente para que lo podamos emplear entre todos los temas sin tener que duplicar los esfuerzos. Porque en cada tema de sectores más o menos la estructura es la misma, aunque luego el contenido va a ser distinto, lógicamente. Vale. Con mucha prevención, perdona. Chema. Porque tema grupo 2 y grupo 5, pues siderurgia en un sitio y en otro. Pero el contexto es muy distinto. Lo que en ningún caso puedes hacer es contar un tema en lugar de otro y eso el tribunal lo detecta. El tribunal, un tribunal potente, son señores que además son los que están precisamente con toda la legislación y conocen los sectores al día de hoy y de cabo a rabo. Entonces, lo que nunca jamás, y esto yo lo repito en todas las clases, tienes que intentar engañar al tribunal. Si no te sabes un tema, no coloques otro, porque entonces eso del tribunal lo lleva muy mal, francamente. Claro, evidentemente, si se me permite una broma, el chiste de que los griegos eran amigos de los romanos y cuento el del otro, no. No, porque no cuela. Vale. La segunda prueba es la de idioma. El idioma obligatorio es inglés y prueba voluntaria de francés o alemán. La prueba voluntaria no hay que aprobarla. Se añade la puntuación, con lo cual quien tenga un segundo idioma, por muy bajo que sea ese nivel, animamos a que se presente. Porque añade puntos sobre la prueba obligatoria. Inglés o francés y alemán. Francés y alemán. Esto es importante cuando hay mucha competencia. O sea, si Dios lo quisiera, hubiera 200 ingenieros de minas presentándose a la oposición para 10 plazas, pues el tener un 7 en la prueba de idiomas de inglés y sumarle un punto de francés o de alemán, o creo recordar es 1,5 puntos, pues a la hora del baremo final sí que va a importar. Ahora mismo realmente lo que importa es cómo quedas en el escalafón para luego elegir la unidad en la que vas a... Porque luego las unidades, cuando apruebas, el primero de la oposición elige la primera unidad, el segundo la siguiente que queda libre y el reparto, aunque luego eso, como hemos hablado, la movilidad en la administración es relativamente alta, entonces aunque entres en una unidad que tú no creas que sea la ideal, luego te puedes mover al cabo del tiempo. Pero ahora mismo sirve sobre todo para eso, para poder elegir la unidad, el que queda primero de la oposición, y ese 1,5 puntos sirve para eso, para subir el escalafón, si no hay muchísima competencia, ¿no? Y luego la otra cosa que quería decir es, lamentablemente el inglés tumba a ingenieros, pero tumba a muchos en proporción. Se supone que es una de las Marías del proceso competitivo y sin embargo todos los años están cayendo ingenieros de minas. Nivel B2, ¿vale? Es un B2. Y no es que diga que es un B2 y que van a hacer la vista gorda. Es un B2. As a matter of fact, I give all my classes in English. ¿Ok? And from now on, I'm going to speak in English. No voy a hablar inglés. Pero las clases sí que las doy en inglés, la mayor parte, porque me da una rabia espantosa que caigan 4 ingenieros de 15 que tenemos opositando en el examen de inglés. Eso no puede ser, ¿vale? Entonces, si andáis flojos en inglés, ya, las pilas. Bon, profesor particular, lo que queráis, pero caen ingenieros. Entonces, no penséis que no hace falta mucho. Es radio, audio, clases particulares, pero tenéis que tener fluidez, sobre todo listening
que es una parte importante del examen, y un poquito de fluidez para los 10 minutos o 7 minutos de entrevista. Pero no pueden suspender ingenieros, que además, no lo digo porque me dé rabia suspender solamente, sino porque en los 9 años que yo he estado en la administración he ido básicamente 2 veces al mes a Bruselas. ¿Y inglés o francés? ¿Vale? El inglés es obligatorio, entonces, por favor, esto machacarlo mucho. No hay Marías en la oposición. ¿Vale? A lo mejor tienes que ponerle mucho énfasis efectivamente a la parte de defensa oral y a estudiar, lógicamente, los 200 temas, pero el inglés no lo dejéis, que caen opositores muy buenos con una formación buenísima, con un 7 en el primer examen y caen en el inglés. La prueba de inglés consiste en hacer un resumen de un texto que leen en inglés y que leen 2 veces y una traducción. Y luego ya posteriormente, en otro día, se lee y además el tribunal va a preguntar durante un intervalo entre 5 y 10 minutos. Puede preguntar cualquier miembro del tribunal o pueden ir acompañados por un asesor que suele ser normalmente un profesor de los que dan clases de inglés en el ministerio, en el que también se le paga para que vaya de asesor externo. Y el nivel ese es un nivel B2. Nosotros, lógicamente, no somos una academia de idiomas y el tiempo que vamos a disponer para preparar esa prueba es pequeño, por lo que comentaba el compañero. Tenemos que ir adelantando la preparación de las siguientes pruebas. Entonces, lo que sí vamos a hacer es algunas sesiones con simulacros de textos reales de otros años para que veáis cuál es el nivel de referencia. ¿Vale? Los Rolling Stones. Los Rolling Stones. Sí, sí. Los Rolling Stones. No, espera, no. Los Rollins es el que le gusta. Se cayó también. Sí. Los Rollins y... ¿Cómo se llama? The Boss. Bruce Springsteen. No, puede ser... Normalmente son temas relacionados con la Unión Europea. Muchas veces, ¿no? Con normativa de la Unión Europea, pero puede ser cualquier tipo de tema. No suelen ser súper técnicos. Brexit, lógicamente, es un hit en esto. Pero no tienen por qué ser temas técnicos o relacionados con la ingeniería de minas. Lo que recomendamos es, debido a que pues más o menos suele ser un tema que no te esperas, variopinto, y un tema que puede tener cierto contenido técnico relacionado con la Unión Europea, entrar a la página de Europa EU y mirar topics y mirar un poco vocabulario. Y escuchar, hacer listenings, todo lo que se habla en la Unión Europea está publicado en las webs. Esto ya lo veremos también en las clases. Os damos todos los links porque tú te puedes oír sesiones enteras del Parlamento o del Consejo o de lo que tú quieras, o simplemente pastillas visuales de la Unión Europea que saca. Y eso es muy bueno para entrenar oreja, para hacer listening, todo eso. To bend the ear. Bend the ear. Una expresión que he aprendido hace unos días. Vale. Tercer ejercicio es práctico y supone que es un ejercicio relacionado con el contenido de lo que va a hacer un ingeniero de minas del Estado de la Administración. Dependiendo de la convocatoria, con el paso del tiempo, o ha versado sobre posibles contenidos de los grupos 3, 4, 5 o del grupo 4, dependiendo de la época del año. Cual habrá que esperar a lo que diga esta convocatoria. Esperamos que es un contenido práctico y puede ser desde un análisis económico-financiero contable, hacer un informe, cualquier cosa que pudiera estar relacionada con el ejercicio posterior como ingeniero de minas. También haremos simulacros y simulaciones con ejercicio de otros años. Aquí es donde hay más incertidumbre, porque aunque es un ejercicio, bueno, primero que nada la que acaba de comentar, ¿no? Puede ser solo sobre economía o puede ser sobre economía e industria y en general relacionado con tu actividad. Si es sobre economía va a ser un supuesto económico. Pues eso, un BAN, un TIR, una viabilidad económica de una empresa, ratios económicos, todo eso tenemos ejemplos para aburrir y los veremos en los cursos. Subvenciones, obviamente, de todo tipo, no solamente mineras, en industriales o de lo que sea, fomento de la innovación industrial, de comercio de emisiones, puede ser de cualquier cosa. Y luego, si no es económico,
puede ser cualquier contenido. Por ejemplo, antes de que entrara yo, uno de mis compañeros, toma, aquí tienes el nuevo reglamento o el nuevo Real Decreto del sector eléctrico, hazme un resumen de 2 hojas para el secretario de Estado. Por ejemplo. Y suspendió el que hizo un resumen de 27 hojas, porque claro, dije, difícilmente vas a llamar resumen. Y claro, que es que él trabajaba en Iberdrola y se lo sabía todo, pero no fue un resumen. Se lo cargaron. Pero puede ser ese tipo de ejercicio. Ese tipo de ejercicio es fácil siempre y cuando te atengas a esto. En los últimos años se ha pedido muchas veces, bueno, muchas veces no, pero se ha pedido casi todos, se ha dado una legislación y se ha pedido es identificar partes relevantes en esa legislación. O sea, dime dónde dice de tal. Eso añadido a otra parte de ejercicio económico, ¿no? Pero en un Real Decreto o en un proyecto de Real Decreto buscar ciertos contenidos y razonar cómo están justificados, ese tipo de cosas. Aquí es donde nosotros, yo creo que los preparadores lo tenemos más difícil porque no podemos anticipar lo que se le va a ocurrir al tribunal. Este cambia cada año. Entonces, bueno, viendo pues un elenco de un espectro de lo que ha caído en otros años, se puede hacer una idea de por dónde pueden ir los tiros. Este ejercicio sí que hay que exponerlo a un público y el tribunal podrá preguntar. Y además, en los últimos, desde que yo fui secretario, que son 4 ejercicios, se hace informáticamente. O sea, tú tienes un ordenador limpio con un Office, te dan el ejercicio en un PDF, en un pendrive, y tú lo desarrollas con un Excel y luego lo vuelcas todo o preparas un PowerPoint o un Word y luego tú defiendes ese PowerPoint una vez más sin salirte del guión en el público. Pero este ejercicio o sea, ahora mismo se hace por vía, bueno, no por vía informática, sino con un ordenador por candidato. Son 3 horas. El año pasado y bueno, hace 2 años creo que fue. La cuadrícula minera. El área de una mina. La cuadrícula, sí. ¿Cuántas cuadrículas ocupaba? Sí. Vale. Pero te puedes salir con... Eso estaba bastante esperado, te puedes salir con temas... Pues eso es la geometría del examen... Todos los años nos sorprenden. Vale. No hay un patrón determinado, entonces siempre y cuando se ciña lo que diga las bases, que si es grupo 3, 4, 5, cualquier temática relacionada con esos grupos es susceptible de caer. Eso sí, tiene que estar relacionada con el ejercicio de los ingenieros de minas. Esto ha cambiado. Eso no es competencia de los ingenieros del Estado. Entonces, por eso digo, competencia de lo que se haga en la administración del Estado. Las competencias de las comunidades autónomas son distintas. Y de ahí que sus exámenes de oposición también tengan que adaptarse a los cometidos que allí realizan los funcionarios. En el ejercicio al que te refieres, realmente lo hacías con un Excel y era un ejercicio geométrico. Era en un Excel meter unas coordenadas, convertirlas de polares a rectangulares y ver cuántas cuadrículas del Excel. Y luego eso sí que lo tenías que saber como ingeniero de minas, que una cuadrícula son aproximadamente 30 hectáreas. Entonces, tantas cuadrículas, tantas hectáreas. Ya está. Pero era un ejercicio que podías resolver solamente con saber un poquito de matemáticas o aproximarte muy mucho, ¿vale? Pero no te van a pedir efectivamente cosas que se salgan del contenido del resto del temario. Lo único es eso, que yo creo que nos sorprenden casi. Sí, claro. Salvo que caiga un ban, un TIR. ¿Vale? Que eso es un clásico, una inversión. Evaluar inversiones, eso así sistemático. Vale. Y luego ya el cuarto y el último. Entran grupos 3, 4 y 5 y saca una bola de cada grupo. Aquí no hay ninguna posibilidad Cada candidato. Cada candidato, eso es importante. No es una bola común a todos los candidatos, sino cada candidato saca su propia bola. Hay un tiempo para preparar un esquema, un pequeño guión, el cual el opositor puede acompañar durante su exposición y pasado ese tiempo ya el opositor tiene que empezar a exponer a razón de una media de 20 minutos por tema, porque es una hora de exposición, los 3 temas. Insisto, pudiendo utilizar el guión que ha elaborado previamente para su exposición.
Si se permite, se acompaña de una pizarra, se permite hacer gráficos y se puede apoyar la exposición en los gráficos que se hayan dibujado en esa pizarra. Después de esa exposición, el tribunal puede hacer preguntas y hará preguntas. No hace falta completar esa hora necesariamente para aprobar. Si la media es de 20 minutos, porque es una hora, pueden hacerse muy buenos temas con 15, 16, 18 minutos, si se cuenta todo lo importante. Se puede llegar a aprobar. No es necesario rellenar por rellenar. Y lo mismo, se pueden contar 20 minutos malos, en el que no se cuenta nada importante y suspender. Lo importante es plasmar lo que sabe de ese tema de forma oral, con un orden, con una claridad, con una lógica, que se evalúe tanto la forma como el contenido. Aquí los 20 minutos no son para escribir, eso es muy importante. Los 20 minutos solamente sirven para hacer un esquema mental. No te da tiempo a escribir. 15, son 15. Bueno, 15 minutos. Eso, 5 minutos por tema. No te da tiempo a escribir lo que vas a contar en 5 minutos. 20. Entonces es muy importante aquí el utilizar... 20, perdón. Me sonaba, pero bueno. 20 de Por ahí. Si da igual entre que te pones y todo esto, no te da tiempo a escribir. Lo que es muy importante es tener tu esquema o tu dibujo o tu mapa mental o lo que sea, que lo plasmes, tema 1, tema 2 y tema 3, que luego lo vas a utilizar. Porque claro, luego tú empiezas a cantar y tienes 20, 25 minutos para cantar un tema y ha ocurrido que de repente a un miembro del tribunal, que es muy lamentable, le suena el móvil y pierdes el hilo. Y como estás en estrés, te quedas en blanco. Coges tu guión y continúas sin ningún problema, ¿vale? Pero es muy importante tener ese guión y es lo único que te puedes hacer en ese periodo. Entonces, ese periodo previo, aunque parezca una tontería, es muy, muy importante y es muy importante utilizarlo bien en hacer tu esquema mental. Segundo, contenido de los temas. Lo ha dicho Chema, si tú cantas 20 minutos pero los cantas mal, los 3 20 mal de la hora, andas ahí. Si tú uno de los temas lo cantas fatal o cantas 5 minutos, o los haces los otros dos de 10, pero de 10 clavado, o estás fuera. Porque en este ejercicio una de las condiciones es que no puedes sacar un 0. En el primero es muy raro que alguien saque un 0 en uno de los temas, tal, pero se permite que apruebes, tal, pero en este ejercicio, como saques un 0 en cualquiera de los 3 temas, estás fuera de la oposición. Y aunque no saques un 0 en el fondo, si haces un tema muy mal, ya puedes hacer los otros perfectos, que si no apruebas. Entonces, lo mejor es tener 15 minutos muy buenos de cada tema, de todos los 85 temas, 15 minutos temas. Yo aquí recomiendo algo que dice mucho José Manuel Almendros, el preparador que no ha podido venir, que es hay que sabérselo todo. Todo. Esto de ir a pares, impares y todo eso no funciona. Le cae uno mal y es lo que ha pasado en las últimas evaluaciones y oposiciones y el opositor se levanta y se va porque hay uno de los temas que no puede defender. Y eso es, después de 9 meses o de 2 años preparando una oposición, eso no puede ocurrir. Si te metes en este fregado, con todas las consecuencias. Y la única forma de aprobar, no la única, pero la forma de aprobar seguro es sabérselo todo. Y eso significa, perdón, pero a mí es lo que me pasaba, tener agujetas en el culo, ¿vale? De estar dando caña. Entonces hay que sabérselo y hay que defender 15 minutos de clase magistral de cada uno de los temas. Y con eso, si no hay demasiada competencia, accedes a una plaza de ingeniero de minas del Estado. Y luego, este último ejercicio es el más duro por contenido, por eso por la capacidad que tienes que tener de memorizar, ya hablaremos de cómo memorizar y cosas de estas, pero también te permite más versatilidad, te permite no seguir un guión como lo hemos dicho nosotros, que tienes que defender lo que está escrito. Tú aquí puedes coger una pantalla, una presentación, dibujar, bueno, una pantalla, una pizarra, dibujar, contar, en cierta forma presentar el tema de la mejor manera posible y eso es muy importante. No es lo más importante. Ha habido también compañeros que les ha tocado un tema que no sabían y lo han intentado vender muy bien porque hablaban muy bien en público y no ha colado, ¿vale? Hay que saber el tema y encima demostrar que se sabe. En eso consiste ese ejercicio. En las dos cosas. Sabérselo y demostrarlo. Si te lo sabes muy bien pero lo cantas muy mal,
Si no te sabes nada y cantas muy bien, tienes que sabértelo y encima exponerlo como una clase magistral. Y por eso tenemos que preparar casi desde el primer momento, si no desde el primer momento, el defender los temas en público, el saber expresar, el saber comunicarte y todo eso, ¿vale? Es una neutralización. Sí, sí. Bueno, como dice el refrán, la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo, ¿no? Sobre el pequeño guión que debe hacer cada opositor en esos 20 minutos iniciales antes de comenzar la exposición, solemos sugerir que, al margen de cómo estudie cada uno de sus técnicas de memorización, resúmenes, esquemas, al final de cada tema vaya preparando por adelantado, en última instancia, al margen de esos resúmenes y esquemas, el guión que pondría para ese tema. Es decir, los 6 minutos y medio que tendría de media para escribir ese guión, porque va a ser el tiempo real y va a ser el contenido real que va a poder plasmar el día del examen para ese tema. Con lo cual, de más a menos, del tema al esquema, al resumen, a ese guión, que es lo que comentaba Jorge, para que tenga el tiempo calculado, el contenido calculado para yo puedo plasmar eso en ese guión que me va a acompañar durante mi exposición y que me va a servir para seguir el hilo. Luego ya, bueno, la realidad, pues hay que adaptarse. Yo cuento mi experiencia personal y de los 3 temas que me cayeron, uno lo sabía muy bien, otro normal y otro menos. Bueno, pues yo me la jugué un poco y dije, del tema que lo sé muy bien, hice un repaso mental con 30 segundos y dije, bueno, ya está. Y aproveché el tiempo para hacer el guión de ese tema para compensar e intentar recordar el tema que me sabía peor y me ayudó. Pude recordar algunas cosas y al final conseguí aprobar porque el tema que sabía peor, bueno, al final no lo sabía tan mal como yo creía y pude aflorar. Siempre hay una bajada de rendimiento por el factor nervios, pero al final conseguí aflorar cosas que sí estaban ahí y me ayudó. Aunque lo ideal sería tener temas, como dice Jorge, todos más o menos controlados, con un nivel suficiente para probar y hacerlo lo más profesional posible. Controlados no es mediocre, ¿eh? Controlados es controlados. No es que me defiendo, es que esos 15 minutos los bordo. Sobre las preguntas que puede hacer el tribunal, bueno, además le podéis preguntar a Jorge como miembro del tribunal, pero la experiencia es, normalmente no hay maldad en el tribunal, ¿eh? El tribunal está formado por ingeniero de minas, ingenieros industriales y personal de otros cuerpos y escalas, para tener pues un perfil variopinto en cuanto a conocimiento. Cuando hacen preguntas no hay que pensar con un doble filo de que es que van a por mí, van a pillarme, no. Normalmente cuando preguntan o viene porque la defensa del tema se ha quedado justita e intentan a ver si podemos sacarle, porque creo que lo sabía pero no ha sabido expresarse o se ha liado, intentan ayudarte o bien has hecho suficientemente bien y te pueden preguntar para ponerte más nota o incluso porque el miembro del tribunal no sabe de ese tema y tiene curiosidad y le ha gustado como lo has comentado y te pregunta porque casi te estás reconociendo como que eres experto de ese tema. Normalmente no hay maldad. Es una cosa que es importante comentarlo porque la gente suele poner nerviosa. Entonces, es mejor ser sincero y contestar lo que uno sepa que no intentar liarla porque entonces podemos empañar una buena defensa de los temas con una contestación de las preguntas un poco retorcida cuando en esas preguntas salgo por la tangente. Entonces, bueno, si no se entiende la pregunta, se puede devolver la pregunta al tribunal y decir, discúlpenme, pero no entiendo en concreto a qué se refiere. ¿Se refiere a esto, a lo otro? ¿O me podría formular la pregunta de otra manera? En fin, la vida no se acaba si no lo entiendo la primera, puedo preguntar. Pero deberé contestar adecuadamente. Sobre todo con estilo profesional, que es lo que debe acompañar en la defensa de cualquier prueba a lo largo de la posición. A la hora de innovar en los temas, a nivel de la propia defensa o de centrarte en un tema que dominas, a mí me han avisado gente que está opositando, que ha opositado, que a veces el tribunal tiene un guión, que puede ser este temario, puede ser otro temario, y que si no conoces el tema tampoco vas a saber apreciar que tú te vayas por esa línea. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Esto no es un temario reglado, es un temario que hemos elaborado bajo nuestra experiencia en su día de opositores y posterior de preparadores. Entonces, sabemos que sirve para probar porque se ha mantenido con el tiempo y es un temario
en cualquier caso, de mínimos. Si el opositor sabe más del tema o incluso amplía por su cuenta o desea reelaborar algún tema por su conocimiento previo, pues como decía Jorge, yo trabajo en Iberdrola y este tema lo conozco, además lo voy a enfocar de otra manera. Es libre, lo importante es que lo que se cuenta se ciña a los epígrafes que vienen en ese tema. Eso es fundamental. Aunque no tenga por qué someterse a la estructura que se haya propuesto en el tema de referencia. Eso sí, al margen de que se desee ampliar cada uno por su cuenta porque uno sepa mucho de ese tema y lo desee orientar de otra manera, lo que sí es importante es, tanto en la prueba escrita como en la prueba oral, hay que ceñirse al tiempo disponible. A veces saber demasiado es un problema, porque en la prueba escrita hay un tiempo limitado para escribirlo y en la prueba oral hay un tiempo limitado para exponerlo. Entonces, saber mucho está muy bien, quiero que se me entienda correctamente esa afirmación. Saber mucho está muy bien, pero lo importante es, en cada prueba, ceñirse tanto a los epígrafes del enunciado correspondiente como al tiempo disponible, ordenando, lógicamente, de mayor importancia a menor importancia. En ese contexto, el opositor es libre de escribir lo que quiera o de exponer lo que quiera. En el tribunal tú tienes 2 ingenieros de minas, más el presidente, 2 ingenieros industriales, un técnico de administración general de un TAC, un técnico de administración del Estado, o sea, un abogado del Estado y un técnico informático. Y cada uno además puede estar trabajando en distintas áreas, no necesariamente, por ejemplo, el ingeniero de minas puede estar trabajando en la subdirección de minas o puede estar trabajando como yo en políticas sectoriales y saber mucho de siderurgia y no mucho de minas o sector cemento o normalización o automoción o lo que sea. A donde voy con todo esto es que ellos, los ingenieros de minas, muchos de ellos, si no todos, porque prácticamente todos los ingenieros de minas que han entrado en la administración del Estado en los últimos no sé cuántos años, 2004. Tienen el mismo temario que tenemos todos nosotros. Ellos tienen el mismo temario delante, pero ellos son los que también elaboran la legislación de sus sectores respectivos o por lo menos están en contacto diario, casi diario, con sus sectores respectivos. Entonces, si tú aportas más conocimiento al temario base, que es la base de lo que os damos, y es conocimiento exacto, eso hasta el tribunal lo va a recibir muy bien. Porque va a decir, ostras, este tiene mi mismo temario con el que yo entré en la administración y encima lo ha cultivado y eso, contrario a lo que tú dices, no es que digan, pues yo esto no lo conozco. Lo conocen y encima les sorprendes porque dicen, ostras, este se ha salido del temario que han preparado mis compañeros, ¿no? Eso yo creo que más bien te contradigo. En mi experiencia, todos los que han entrado han estado aquí, pero muchos de ellos han aportado cosas propias al temario, especialmente en los últimos años, y creo que ha sentado muy bien al tribunal. O sea que, al contrario, yo casi que lo incentivo. Con cuidado, porque claro, hay tanto material que preparar que si tú te dedicas a documentar muchísimo un tema, dejas de preparar otros que te pueden caer. Entonces eso con mucha cautela. ¿Vale? Eso por ese lado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Bueno, pues por nuestra parte estamos a disposición de todos los compañeros. Si alguien después de esta jornada a título personal quiere preguntar algo, yo estaré aquí. Yo quería hacer un comentario. Yo os animo, primero que nada, porque entrar en la Administración General del Estado, pues eso, te da unas garantías de por vida, ¿no? Eso, quitándolo de la pirámide de Maslow, la base, ¿no? Que es la supervivencia. Segundo, te da un conocimiento amplísimo. Solamente el hecho de preparar la oposición ya te está dando una visión horizontal de toda la industria, no solamente de la minera, sino de toda la industria, terrible. De toda la legislación, tanto nacional, autonómica, europea, terrible. O sea, todo ese conocimiento no cae en saco roto, pase lo que pase al final. Y luego, por último, porque la gente que está dentro de la administración del Estado, ingenieros de minas, ingenieros industriales, navales, para mí, en mi experiencia personal, no paro de aprender de ellos. Son tíos con una cabeza increíble y además unas personas excelentes. Entonces,
yo creo que merece mucho la pena preparar esta oposición por muchos motivos y entrar en la administración por muchos motivos, independientemente de que luego la vida tome los derroteros que tome. Pero vamos, jamás me arrepentiré de haber entrado en la administración del Estado. Aunque ahora ya no esté, no raro que suene, ¿no? Por contradictorio. Está. Muy bien. No, perfecto. No podía dejar de decirlo. Bueno, yo sigo y tampoco me arrepiento. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a cerrar ya la sesión. Reitero las gracias por los que habéis estado y los que han tenido que marcharse también. Y os recuerdo que esto lo vamos a colgar en internet. Hay una página del Consejo que se llama ingenierosdeminas.org, ingenieros de minas todo junto, y dentro de esa hay un canal de vídeo que está, de hecho, una presentación como esta que se hizo hace varios años. Y bueno, podéis, tanto vosotros como las personas que podáis conocer que estén interesadas y que no hayan podido asistir, pues lo podéis decir que allí estará esto colgado, y para todos, pues estamos todos a disposición de vuestra para cualquier consulta que podáis desear. Muchas gracias. Gracias.